primera sesión estudiamos la primera parte del pasaje en Efesios 2:8 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y estudiamos qué significa gracia, ser salvo y fe. En esta segunda sesión vamos a ver la otra mitad del pasaje que dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y hay que comenzar haciéndonos la pregunta de ¿a qué se refiere el pasaje cuando dice esto? ¿Qué es ese algo que no podemos recibir de vosotros, sino que es necesariamente un don? ¿Se refiere a la salvación o se refiere a la fe? Porque son las únicas dos opciones en el pasaje. Y muchos cristianos han pensado que esto se refiere a que Dios no solamente da la salvación, sino que también soberanamente ordena quién tiene fe y quién no. Y a los que tienen fe o están predeterminados de tener fe se les conoce como los elegidos. Y bueno, razonan que esto debe ser así, porque el hombre está completamente depravado, que el hombre no tiene la capacidad de responderle a la gracia de Dios porque está muerto en sus delitos y pecados, y que es como un cadáver que no puede extender su mano en fe y asirse del Evangelio, y que por lo tanto la fe debe ser un don. Mi tesis en esta clase es que esa forma de pensamiento lleva a consecuencias terribles en nuestra forma de pensar acerca de Dios, y que está fundamentalmente equivocado. En principio de cuentas, porque el género del verbo en griego confirma que es la salvación, no la gracia, la que no es de vosotros. E introduzco el así, con la espada desenvainada, porque hay una enseñanza común en la iglesia del día de hoy acerca del tema de la gracia, que no es una enseñanza verdadera acerca de la gracia. Es una distorsión del mensaje del Evangelio, que lo que consigue es ayudarle a la gente a vivir vidas pasivas y a tener una confianza falsa en su relación con Dios. Porque la realidad es que uno puede agarrar pasajes de la Biblia y pegarlos y copiarlos fuera de su contexto para validar prácticamente cualquier estilo de vida de un creyente. Y realmente incluso hasta puedes tomar filosofías mundanas, aderezarlas con un lenguaje bíblico y conseguir una audiencia que esté dispuesta a escucharte gustosamente. Hoy en la iglesia, por desgracia, se predica a un Jesús diferente. Se predica a un Jesús con una agenda y una personalidad distintas a la del hombre judío de Galilea. La realidad es que un evangelio que no nos orienta a una obediencia de todo corazón es un evangelio falso. Un evangelio verdadero nos insta a la confianza y no a la condenación. Nos insta al fervor y no a la pasividad. Y lo menciono de esta manera porque hay que tener cuidado y ver y pesar lo que se habla en la iglesia el día de hoy con respecto a la Escritura. No por nada el apóstol Juan escribió, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es fundamental que crezcamos en la verdad, que declaremos y estudiemos, y por lo tanto que tomemos el tiempo para estudiar las verdades de la Biblia. Es preciso, como dijo el apóstol Pablo, que no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso debemos tomar el tiempo para estudiar la Escritura, para que no venga alguien con un entendimiento distinto, pero con mucha confianza y conociendo una o dos palabras en griego, y nos hagan desviarnos del camino. Y hoy vamos a centrarnos en la enseñanza de la palabra
gracia. Y aquí quiero enfatizar que la palabra gracia en el Nuevo Testamento es un sustantivo que no es calificado con adjetivos. Nosotros hablamos de sublime gracia del Señor, que a este pobre pecador le da perfecto amor. En el Nuevo Testamento hablan de la gracia del Señor, la gracia de Dios y el Espíritu de gracia. El Nuevo Testamento es muy escaso en su uso de adjetivos, se limita al uso de sustantivos. Y es diferente a nuestra utilización cotidiana, que en muchas iglesias ha permeado y ha caracterizado la enseñanza de la gracia. ¿Han escuchado, por ejemplo, de la gracia soberana de Dios? Hoy vamos a hablar de ella. ¿O de la gracia irresistible de Dios? ¿O qué tal la gracia gratuita? ¿La gracia común? ¿La gracia preventora? Hoy vamos a enfocarnos en la distorsión de la gracia soberana de Dios. La siguiente clase vamos a hablar de la gracia gratuita o de la gracia barata, como debería ser llamada. Entonces, el asunto central es quién es responsable de la salvación humana. Y la respuesta ha sido el motivo de un gran debate en círculos cristianos a lo largo de muchos siglos. ¿Es Dios el responsable en su totalidad sin nuestra cooperación de quién se salva? ¿Será que Dios decide a quién le da el don de la fe para salvación? ¿Será que nosotros no dependemos sino de Dios de principio a fin para saber si vamos a perseverar o no? Porque dependemos necesariamente de una fuerza externa que de otra manera va a ser imposible que respondamos al llamado del Evangelio. ¿O será que la salvación depende de mi cooperación con la gracia de Dios? Y para ilustrarles las respuestas, que es el principal bloque de esta clase, les voy a dar una analogía. Imagínense que hay dos hombres que están nadando y de repente viene una corriente en la playa y se los lleva mar adentro. Los hombres no saben nadar y están manoteando para poder mantenerse a flote. Un salvavidas los ve desde la costa e inmediatamente decide salvarlos. Hay tres acciones que el salvavidas podría tomar, tres opciones. La primera es esperar a que los hombres dejen de manotear, porque sabe que si manotean y se desesperan cuando él llegue a la par de ellos, lo pueden hundir junto con él. Entonces espera a que básicamente se ahoguen. Y cuando sus cuerpos están nadando, están flotando sin vida en el agua, entonces se tira, saca a uno de ellos, lo lleva a la costa, le da el beso de la vida, le da CPR y el hombre sobrevive. Y supongamos que tú observas la situación y le preguntas, oye, ¿por qué rescataste a uno y no al otro? El salvavidas te va a decir, yo tengo mis razones, pero no es asunto tuyo. La segunda opción es que el salvavidas diga, voy a agarrar un micrófono y voy a motivar a estos hombres, porque yo sé que ellos lo pueden lograr. Agarra un altavoz y les grita, ustedes pueden, vamos, sigan nadando, no se desanimen, ya casi llegan, pero después viene una ola más fuerte y los arrastra y no los vuelves a ver. Y la tercera opción es que el salvavidas agarra una pistola de salvas y detona un tiro que va a lanzar una cuerda y cae cerca de los hombres y uno de ellos agarra la cuerda y el salvavidas lo jala a la salvación, mientras que el otro decide que puede nadar y decide no agarrar la cuerda y se ahoga. De esas tres formas de describir la salvación, que quizá es una sobresimplificación, es de donde tomamos la característica principal de las tres formas de ver la gracia de Dios. La primera forma es lo que conocemos como una gracia soberana o irresistible. Esta postura mantiene que solamente Dios y exclusivamente Dios decide quién se salva y quién no.
Esta postura considera la gracia como una fuerza irresistible que te va a sujetar y no te va a dejar ir hasta que te transforme a tal grado que termine su trabajo en ti. No te puedes rehusar a ella, no te puedes negar a ella, y si no la quieres, va a causar que la quieras. Y en lo personal pienso que es una terrible caricatura de Dios, porque lleva a concluir que Dios no ama a todo el mundo, que Dios decide salvar a unos y a no a otros, no a otros. Y la respuesta que te dan cuando preguntas ¿por qué haces esto, Dios? Es que esa es la voluntad inescrutable de Dios. Entonces no sabemos. Y desde el punto de vista humano, como Dios no nos dice, la salvación es una lotería, es un acto de arbitrario en su totalidad. Pero mi Biblia me dice que es la voluntad de Dios que los hombres crean y que no perezcan, sino que sean salvos. Entonces Dios no es responsable si no alcanzan la salvación. La historia de esta postura comienza en el siglo V. La propuso originalmente un obispo de la ciudad de Annaba, en Algeria, llamado Agustín, que algunos de ustedes conocerán como San Agustín. Agustín comenzó su ministerio con una creencia en que la gracia era una cooperación, pero en cierto punto de su vida trató de combinar la fe cristiana con un platonismo griego, y a partir de ese punto comenzó una deterioración en su pensamiento. Algunos dicen que mejoró, pero francamente pienso que cuando presentas a un Dios diferente al Dios hebreo, estás retrocediendo, no avanzando. Y la deidad griega es muy distinta a la forma de pensar del Antiguo Testamento y del Nuevo, si ese fuera el caso. Un Dios que está fuera del tiempo, por ejemplo. Un Dios que no nos ayuda en el tiempo. Un Dios que es como una especie de maestro de ajedrez, que está en el cielo y que decide quién se va a salvar mucho antes de que exista ningún ser humano. Pero en la Biblia encuentro que Dios no está en el tiempo, sino el tiempo está en Dios. Que Dios es un Dios que fue, que es y que ha de venir. ¿Ustedes creen que Dios puede cambiar el pasado? Yo no creo. Ni siquiera Dios mismo puede deshacer la cruz, porque el tiempo es importante para nuestro Dios. Y esa es una concepción de la deidad muy distinta a la concepción griega. Con San Agustín tenemos otros síntomas tales como un énfasis en la penitencia y en la dureza contra el cuerpo. Con Agustín encontramos una dicotomía entre lo físico y lo espiritual y una tendencia a enfatizar lo último como algo bueno y lo primero como algo malo. Vamos a tener una clase separada para tocar el tema de Agustín y también del efecto de Aristóteles en la fe cristiana. A Aristóteles lo introdujo Santo Tomás de Aquino, y la gran mayoría de iglesias protestantes han adoptado la filosofía de Tomás de Aquino, y esa es la fuente del escepticismo y racionalismo protestante de nuestros días. Pero para no desviarme del tema, volvamos a hablar de San Agustín. San Agustín enfatizó el poder, la grandeza de Dios. Y quiero comenzar diciendo que fue un enfoque saludable, especialmente en nuestros días en el cual encontramos que muchas iglesias adoran a un Dios amigable, no a un Dios admirable. Y en muchas iglesias la adoración es un poco más de una fiesta. Y muchos líderes de alabanza llegan a la iglesia en pantalones de yoga. Pero el problema de San Agustín fue un entendimiento equivocado a un nivel básico. San Agustín concluyó que Dios utiliza la fuerza. Y él concluyó esa forma de pensar a partir de una parábola de Jesús,
que habla acerca de un rey que envió a sus invitados la notificación de que su banquete estaba listo. Y cuando los invitados que previamente habían dicho que iban a ir, recibieron la invitación final, como es una costumbre en el Medio Oriente, te invitan para cierto día y tienes que estar listo a cualquier hora de ese día, porque los festejos eran muy complicados de hacer, tenías que matar animales y preparar muchas cosas. Esos invitados habían dicho que sí iban a ir. Cuando llegó el día hicieron excusas, presentaron razones para no ir. Y el rey le dijo a sus siervos, vayan a los caminos y a los vallados y fuércenlos a entrar. Mi casa estará llena. Y para San Agustín, eso significó que Dios estaba dispuesto a usar la fuerza y no solamente la persuasión como una arma o un instrumento para convertir a la gente. Por desgracia, la influencia de San Agustín ha sido muy profunda, tanto en la Iglesia Católica Romana como en la Iglesia Protestante. Las iglesias ortodoxas, por el contrario, estaban más allá del alcance de San Agustín. Pero el último resultado de su creencia es que Dios utiliza la fuerza y como consecuencia natural de esa creencia, tenemos terribles situaciones en la historia de la Iglesia. Esa es la raíz de situaciones tan tremendas como la Inquisición, en la cual muchos judíos fueron torturados hasta que aceptaran ser bautizados o murieran. Esa creencia de San Agustín dio origen a las cruzadas, en las cuales muchos caballeros cristianos agarraron las armas y cabalgaron hacia la ciudad de Jerusalén para liberar los sitios de peregrinaje en Tierra Santa. Y al hacerlo, exterminaron a muchos musulmanes y judíos. Porque, caray, si Dios está justificado en utilizar la fuerza, entonces cualquier método es válido para convertir a un ser humano. Pero Dios no fuerza a ningún hombre y a ninguna mujer en su reino. Lo que Dios quiere es una familia de afecto voluntario. Entonces, esa postura de San Agustín, por desgracia, fue aceptada por la mayoría de reformadores protestantes, sin ningún tipo de cuestionamiento. En particular, un monje agustino llamado Martín Lutero, que escribió un libro llamado El encarcelamiento de la voluntad, en el cual describe con un agustinianismo casi puro la visión de San Agustín acerca de la gracia. Otro ejemplo es el de Juan Calvino. Él escribió 2 tomos conocidos como los Institutos de la Religión Cristiana, los cuales han sido correctamente descritos como un agustinianismo sistemático. Y la consecuencia es que incluso después de la muerte de Juan Calvino, la racionalización de la fe llevó al sucesor de Juan Calvino, llamado Teodoro Beza, a concluir ciertos aspectos de la fe como resultado lógico de las inferencias de Juan Calvino y convertirlos en un sistema teológico que caracteriza a muchas iglesias protestantes el día de hoy. Y obviamente me refiero a los 5 puntos del calvinismo. Para darles un poco de historia, el sucesor de Calvino, Teodoro Beza, tuvo un alumno en la ciudad de Ginebra llamado Jacob Hermann Zun. Jacob era un huérfano. Sus padres murieron cuando él era un niño y un sacerdote católico romano lo adoptó y le enseñó a amar a Dios. Lo llevó al seminario y Jacob Hermann Zun estudió en la Universidad de Leiden para ser pastor. Y en esa universidad fue tan brillante su carrera que le dijeron que si aceptaba un doctorado honoris causa a la edad de 24 años. Y Jacob rechazó el honor porque dijo que era demasiado joven para recibirlo. Entonces él volvió a la ciudad de Ginebra
y ahí comenzó sus estudios bajo las tutorías de Teodoro Beza. Al final de sus estudios, él se graduó y fue nombrado pastor de la iglesia más grande en la ciudad de Ámsterdam, en donde asistía la familia real de Holanda. Y Jacob, durante sus años de universidad, escogió un seudónimo, porque esa era la costumbre de esos años, de escoger un nombre en latín por el cual te ibas a llamar en tus tesis y demás. Jacob escogió el nombre de un defensor de los países germanos de los invasores romanos que los mantuvo a pie de la frontera, y el nombre de ese defensor era Arminio. Y algunos ya identificarán que Jacob Hermannsson es Arminio. Y Arminio fue el promulgador de una teología contraria al calvinismo que se predicaba en Holanda en esos años. Jacob Hermannsson enseñó en su libro, que fue publicado creo que en 1629, Ópera Teológica, que la gracia necesaria para la salvación es conferida tanto a los elegidos como a los no elegidos, para que si lo desean puedan creer o no creer y ser salvados o no ser salvados. Y esa visión se oponía diametralmente a la predicación del calvinismo de Teodoro Beza, que enfatizaba la predestinación, en la cual los elegidos para salvación eran seleccionados por Dios antes de la caída de Adán y que por lo tanto eran inamovibles y nada que podías hacer podía hacer pasar a una persona del grupo de los elegidos a los no elegidos o viceversa. Obviamente, la postura de Arminio ha sido cuestionada. El día de hoy tenemos la posición de Arminio y la posición de los calvinistas. Arminio mismo enfrentó críticas. Arminio en 1603 dejó la ciudad de la ciudad de Ámsterdam, y se fue a su universidad de Leiden, donde le ofrecieron ser profesor. Y ahí ejerció su profesorado hasta el día de su muerte, y no fue ajeno a la controversia, tuvo muchas discusiones con un colega llamado Francisco Gomarus, que era un calvinista. Lo interesante es que durante su vida nadie se atrevió a criticar a Jacob. No fue sino hasta después de su muerte que se organizó el Sínodo de Dort, en el cual condenaron a Jacob Hermannsson como un hereje. Y hasta el día de hoy, ese sobreénfasis en la predestinación es lo que se predica como doctrina ortodoxa en las iglesias de una persuasión reformada o presbiterianas. Después de la muerte de Jacob, el campeón de la teoría, de la doctrina del arminianismo, fue nada más y nada menos que Juan Wesley, que en 1778 publicó una revista llamada The Arminian, el Arminio, en el cual exponía los puntos de vista del arminianismo que influyeron al metodismo antiguo hasta el día de hoy. Pero ¿cuáles son esos puntos que son tan malos para la iglesia y que ejemplifican el primer caso del salvavidas que no quiere ir a rescatar al hombre hasta que está muerto? Son 5 y se conocen como los 5 puntos del calvinismo porque siguen un acróstico. El acróstico en inglés es la palabra tulip, que es tulipán. Curiosamente, Holanda es distinguida por su exportación de tulipanes, y este es el tulipán más feo que ha exportado Holanda. Las palabras son T-U-L-I-P. La T significa depravación total, que somos absolutamente incapaces de responder a Dios y que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que por lo tanto es necesario que Dios te dé el don de nacer de nuevo, incluso antes de que te arrepientas o que creas.
Y es extraordinario, pero la conclusión es que estamos tan muertos que somos como ese hombre que estaba flotando en el mar. La U es una elección incondicional, que significa que nosotros, no hay nada en nosotros que cause que Dios elija a ese grupo de electos. Ni siquiera el conocimiento futuro de Dios acerca de la persona que está eligiendo es un factor para determinar que esté en ese grupo. Es totalmente incondicional. Así que si le preguntas a Dios por qué salva a unos y no a otros, es simplemente por su inescrutable voluntad. La L es sacrificio limitado, T-U-L-I-P, tulip. El sacrificio limitado quiere decir que Dios, que Jesús, no murió por los pecados de todo el mundo, sino solamente por los pecados de los elegidos. Porque ¿cómo puede Dios castigar a una persona dos veces? Si Dios castigó a Jesús por los pecados que cometiste, ¿no te puede castigar también a ti, mandándote al infierno por el mismo pecado por el cual Jesús supuestamente pagó? Entonces, lógicamente, Jesús no murió por ese pecado, murió por el pecado de los elegidos únicamente y no por los pecados de todo el mundo. Es lógico, y este sistema teológico es muy atractivo para aquellos que tienen una orientación lógica. Es un sistema que se entrelaza en sí mismo, y si dejas de creer uno de los 5 principios, el sistema se colapsa. Pero el problema central es que tiene una visión demasiado alta de Dios y una visión demasiado baja de la naturaleza humana y una visión equivocada de la relación entre esas dos. La I es gracia irresistible. Quiere decir que la gracia es una fuerza irresistible que una vez que te agarra, no te va a soltar hasta que termine su obra en ti. Y por lo tanto, si tú encuentras a alguien que ha comenzado la vida cristiana, vas a saber que va a terminarla. Porque una vez que Dios ha decidido salvarte, la única voluntad que importa es la de Él, no la tuya. Dios es soberano y la gracia de Dios va a hacer todo lo que sea necesario para salvarte. Esa es la I. La P es la preservación de los santos o la perseverancia de los santos, que quiere decir que una vez que comienzas la carrera, la vas a terminar, porque el Dios que hizo que comenzaras la batalla va a obligarte a perseverar o a hacer que quieras perseverar, si es necesario, hasta que llegues al cielo. Esos son los 5 puntos del calvinismo moderno y ejemplifican la visión de ese salvavidas esperando a que muera ese nadador. Entonces, Calvino, aquí es importante mencionar que no creía en 2 de los 5 puntos de ese calvinismo moderno. Juan Calvino solamente creía en 3. Juan Calvino no creía en el sacrificio limitado, él creía que Jesús murió por todos los hombres, y no creía en la perseverancia de los santos. Él creía que podías caer de la gracia de Dios. Y ese punto es explicado en detalle por un autor cristiano muy famoso llamado R.T. Kendall, que escribió en su libro acerca de Calvino una cita que se encuentra en el tomo 2 de la institución de la religión cristiana. Y dice así: aún así, nuestra redención sería imperfecta si no nos llevara siempre hacia el frente, a la meta final de nuestra salvación. De manera que en el momento en que nos dejamos llevar, incluso por un instante, desviarnos de Cristo, nuestra salvación, la cual descansa firmemente en Él, gradualmente se desvanece. Y como resultado, todos aquellos que no reposan en Cristo, voluntariamente se privan a ellos mismos de toda gracia. El problema del calvinismo moderno es que tienen una visión tan exaltada del Señor que niegan toda posibilidad de autonomía humana.
La visión de Dios que tienen ellos es tan alta que no es una visión que yo encuentro en mi Biblia. En mi Biblia, Dios ha decidido usar su soberana voluntad para darnos la libertad de resistirlo, al punto de terminar en el infierno. En mi Biblia, Dios incluso cambia de opinión en respuesta a mis oraciones. Tomen, por ejemplo, a Moisés o a Amós. Más aún, en mi Biblia, Dios expresa arrepentimiento. En Génesis 6 hay un pasaje interesante que dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y la pregunta aquí es: ¿cómo puede Dios expresar arrepentimiento? Si Dios sabe todo, ¿cómo es posible que se arrepienta de algo? Es porque Dios se encuentra en una relación dinámica con el ser humano. Es una relación que Él voluntariamente creó por su elección soberana. Ahora, no nos equivoquemos. La voluntad de Dios es concluir la historia humana como Él lo ha determinado. Nuestra libertad es únicamente relativa. Él nos hizo capaces de elegirnos como no candidatos a su reino a través de nuestra desobediencia y rebelión. Fue una gran apuesta. Hubiera sido posible que todos los hombres hubieran decidido rechazarlo, pero Dios la tomó. Nuestra libertad es como un crucero que va a Cancún. En el crucero hay muchos pasajeros y Dios le ha dado la libertad a esos pasajeros de interactuar unos con otros. Algunos de esos pasajeros puede ser que dañen a otros, incluso que los maten. Pero no nos equivoquemos, el barco va a llegar a tiempo a Cancún. ¿Por qué digo esto? Porque Dios nos hizo a su imagen y por lo tanto, como Él, tenemos una voluntad soberana. Es porque Dios tiene un antropomorfismo con relación al ser humano. Esa es la razón por la cual en nuestras Biblias encontramos frases tales como el corazón de Dios, el brazo de Dios, el rostro de Dios, la mano de Dios, los pies de Dios, incluso los intestinos de Dios está en la Biblia. El calvinismo ignora todo esto. El calvinismo simplemente nos considera marionetas. Para el calvinismo, yo no tengo ninguna libertad real de decirle no a Dios y por lo tanto no tengo la habilidad de contristar al Espíritu Santo, ni tampoco tengo la habilidad de resistir al Espíritu de Dios. Sin embargo, es evidente en la Escritura que tenemos la habilidad de hacer esas cosas y más. Es porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y en su sabiduría y poder, Dios decidió tomar ese riesgo. Esa visión es totalmente diferente de un Dios que está fuera del tiempo, en una especie de nirvana inmutable. Si nos ponemos a pensar en un Dios que no se mueve, que no cambia, que no se preocupa de nada, porque sabe que Él es infinito, no cambia, ve el fin desde el principio y es todopoderoso, tenemos una visión más parecida a Buda. La razón por la que Dios es un Dios de paz no es principalmente porque sea todopoderoso, aunque es cierto. En el caso de Dios hay una razón aún más fundamental. Es porque Dios es Shalom.
Shalom significa paz, pero en realidad en hebreo la palabra shalom conlleva el significado de armonía en comunidad. Cuando una persona llega a Israel, es saludada con la palabra shalom o la palabra salam en árabe. Es una palabra muy hermosa porque significa no que estés un día solo en la playa contemplando el mar y estando en paz. Esa no es paz. En el contexto hebreo, la paz es armonía. Por lo tanto, para decir que Dios es un Dios de paz, es necesario decir que Dios es más de una sola persona. Dios no puede ser un Dios de paz si vive solamente como un individuo. Tiene que ser una comunidad. Dios es un Dios de paz porque Él está en paz consigo mismo. Es una armonía en comunidad. Es por eso que podemos decir Shalom. Y esto lo menciono porque cuando lleguemos al cielo o delante del trono de Dios, va a ser una gran pena que el honor que Dios le ha dado a la raza humana vaya a ser desperdiciado por la gran mayoría de los seres humanos que han elegido rebelarse contra Dios, contra su gobierno, y en lugar de cooperar, utilizar su voluntad soberana para rechazar y resistir la obra de Dios. Y lo único que va a hacer Dios es tirarlos al incinerador, al basurero, al lugar donde van las personas que ya Dios no puede utilizar para el propósito para el cual fueron creadas. Y ese incinerador es el infierno. Dios no manda a nadie al infierno, Dios los tira ahí. Ahora decimos, bueno, es que Dios en su soberana voluntad elige qué hacer. Dios es el alfarero, yo soy el barro, ¿qué puedo hacer? No, ese es un malentendido de la palabra que está en Jeremías capítulo 18. A Jeremías Dios le dijo un día, ve y visita al alfarero. Observa qué es lo que está haciendo Jeremías. Jeremías fue y encontró al alfarero girando su rueda y formando una hermosa vasija de barro. Pero sucedió un problema. El alfarero quería formar la vasija, pero no podía lograr que el barro corriera en sus manos. Y es necesario que el barro corra, porque si no la vasija no puede tomar el hermoso contorno que el alfarero quería crear. Intentó e intentó hasta que el alfarero dijo, bueno, este barro no me sirve. Lo hizo bolita y volvió a poner la bolita en la rueda giratoria y formó un recipiente distinto, un recipiente para un uso común en la cocina. Y Dios le dijo a Jeremías, yo quería hacer de Israel un recipiente hermoso que contuviera mi misericordia, pero no estuvieron dispuestos. Y tuve que agarrar a ese barro, a Israel, y convertirlos en un recipiente grotesco de mi ira. Esa, Jeremías, es la lección del barro. Y en muchas iglesias dicen, no, tú eres el alfarero, yo soy el barro, estoy en tus manos, todo depende de ti. Ese no es el significado. El siguiente día, Dios le dijo a Jeremías, vuelve a ir a ver a esa vasija. Fue a la casa del alfarero y encontró ese recipiente para un uso burdo que ya estaba endurecido. Ya era imposible para ese barro cambiar de forma. Y al alfarero no le gustó. Entonces agarró una vara, partió ese recipiente en 1000 pedazos y lo echó al valle de Hinnom. Y el valle de Hinnom era el tiradero de la ciudad. Era la puerta sur de Jerusalén, la puerta de los desperdicios, la que daba derecho al valle de Hinnom. En ese valle ocurrieron muchas atrocidades y fue desecrado por el rey Josías, porque en ese valle los reyes de Israel ofrecían sacrificios humanos de sus propios hijos a una deidad pagana llamada Moloch.
Y ese fue el ejemplo que Jesús dio acerca del infierno. En ese tiradero mantenían siempre un fuego encendido para mantener el nivel de basura lo más bajo posible. Y a ese tiradero fue a donde el alfarero echó las piezas quebradas de ese recipiente. ¿Entendiste, Jeremías, la palabra del barro y el alfarero? Esa es nuestra relación dinámica con Dios. Entonces, la otra visión de la gracia, la número 2, es la del altavoz. Tenemos al salvavidas gritándoles a los hombres que se estaban ahogando, ustedes pueden. El paralelo es una enseñanza conocida como pelagianismo y es esencialmente un espíritu de religiosidad. El pelagianismo proviene de un monje británico llamado Pelagio, que dejó su ciudad en Inglaterra y fue a visitar la ciudad de Roma en el año 380 de nuestra era. La ciudad de Roma era, por supuesto, las oficinas centrales del cristianismo en todo el mundo conocido, el Vaticano. Y cuando llegó ahí, se desilusionó profundamente de ver la condición de la iglesia. Se desilusionó tanto de ver la laxidad moral, la falta de principios, los obispos, el estilo de vida que llevaban los diferentes líderes cristianos, que dijo, esto no es culpa de Dios, es culpa de ellos. Y en particular le molestó una cita que escuchó de un obispo que escribió un libro llamado Las Confesiones. Y no le gustó ni tantito. Porque decía, esto no es posible. Estas personas no quieren ser salvas. Y se puso a predicar acerca de la responsabilidad humana. El problema fue que la enfatizó tanto que empujó a Dios fuera de la imagen. Predicó que es nuestra voluntad la que nos salva. Y eso es un error. Nosotros no vamos a ser salvos por nuestra mejora continua. Así como la luz eléctrica nunca se va a ver producido por un estado de mejora continua de las velas. Se necesita una intervención radical en la vida humana. Pero el punto es que cuando Roma cayó a manos del visigodo Alarico en el año 410 de nuestra era, Pelagio y su alumno Celestius visitaron la ciudad visitaron África, varias ciudades, y ahí se enfrentaron a San Agustín, y San Agustín publicó varias cartas denunciando a Pelagio. Y Pelagio enseñaba, por ejemplo, que el hombre es básicamente bueno, y esa es una mentira, es la mentira que se han tragado los humanistas. Y esa enseñanza que enseña que el asceticismo es suficiente para nuestro progreso espiritual es una enseñanza falsa. Pelagio fue por lo tanto condenado por el Papa Inocencio I por hereje y fue excomulgado en el año 417. Y aún así, 1600 años más tarde, encuentras que el entendimiento común en los Estados Unidos del cristianismo es que es ser un bienhechor de la comunidad, que cualquier persona puede ser tan buen cristiano dentro de la iglesia que como fuera de la iglesia. Y esa es la concepción de que seguir a Cristo es ser una buena persona y que la verdadera religión delante de Dios es ser amable con la abuela y darle de comer al perro. Nosotros sabemos que eso no es lo que se necesita para ir al cielo. Es un mal entendido del cristianismo, no es el evangelio. Nuestro evangelio es muy diferente. No es un evangelio que demanda justicia, de hecho la condena si tratas con tus propios esfuerzos. Si tratas de acercarte a Dios con tu propia disciplina, no te vas a acercar a Dios, te vas a alejar de Dios. Las buenas nuevas del Evangelio de la gracia de Dios es que Dios está dispuesto a compartir su justicia contigo. Como dice Romanos 1, 16, 17, que es la justicia que proviene de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es la justicia que proviene de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego,
Porque en el Evangelio la justicia que proviene de Dios se revela por fe y para fe, de principio a fin, dicen otras versiones, porque está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ese es nuestro Evangelio. El hombre que tuvo que ejemplificar este Evangelio más que nadie fue Pablo mismo, conforme a la ley intachable, un fariseo de los fariseos. Y seguramente Pablo podía llegar con Dios y decir: mira Dios, he hecho lo más que pude, tú puedes perdonar el resto. Pero no lo hizo. Por el contrario, Pablo dijo: considero mis propias muestras de justicia y de santidad como una palabra cruda en el idioma griego que significa mierda. Considero lo mejor que he logrado hacer, mis buenas obras, lo más hermoso que he logrado alcanzar como ser humano, como si fuera un niño alzando su basinica y diciéndole a su papá: mira lo que hice para ti. Isaías es igualmente crudo y dice que nuestras justicias son como un trapo menstrual usado. Así es como nuestra bondad se siente para Dios. Así es como Él ve lo mejor que hemos hecho, porque el estándar de justicia de Dios es imposible de alcanzar. Si somos simplemente disciplinados y tratamos de hacer una mejora continua y nos esforzamos, nunca vamos a lograr alcanzar la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras justicias personales son una forma de soberbia. El hombre autodisciplinado es invariablemente soberbio. Y la soberbia es uno de los pecados más ofensivos para nuestro Dios. Es arrogancia con respecto a nuestro propio logro y desprecio con respecto a otros que no han alcanzado el mismo nivel de santidad. Y tanto la arrogancia como el desprecio afligen al autodisciplinado y son dos caras de la misma moneda. Hay más explicación acerca de esto en la charla acerca de la justicia de Dios. A lo que quiero llegar es que vivir una vida decente y respetable es una de las cosas más difíciles de las cuales nos tenemos que arrepentir, porque nuestra justicia personal no quiere dejar ir nuestros propios méritos, pero no podemos ser suficientemente buenos, y ese es el error de ese salvavidas gritándole a los que están a punto de ahogarse. El estándar de justicia de Dios es 100%, y solamente Jesús fue suficientemente bueno para vivir en el nuevo universo que el Padre está deseando crear. Porque obviamente este universo ya está más allá de la posibilidad de recuperación. Entonces Dios ha decidido deshacerse de este universo y crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero si voy a ese cielo nuevo y esa tierra nueva como soy hoy, lo voy a arruinar, como vimos en la clase anterior. La estrategia de Dios es tomar a algunos de nosotros y cambiarnos a tal grado que podamos vivir en ese cielo y en esa tierra nueva sin contaminarla. Es por eso que es más fácil predicarle el Evangelio en una prisión de máxima seguridad a criminales endurecidos que a la congregación promedio en los Estados Unidos, porque los criminales saben que no tienen ningún tipo de autodisciplina de la cual arrepentirse. Ellos saben que son malos, ellos saben que no tienen ni siquiera la autovoluntad para intentar ser buenos. Mientras que las personas agradables, buenas y respetables han sido inoculadas con suficiente cristiandad para sentirse bienvenidas en la iglesia y siguiendo siendo amados por Dios, pero permaneciendo en un estado de pasividad. Y eso los pone en un peligro mortal más severo que aquellos que están viviendo en pecado. Los invito a ver la predicación acerca de la justicia de Dios, pero ese es el concepto. Ahora, el tercer concepto tiene que ver con la gracia salvadora de Dios. Ya vimos que la gracia es el favor inmerecido de Dios en la primera clase. Dios nos ha lanzado una cuerda. La cuerda se llama el Evangelio, pero necesitamos hacer algo para poder agarrar esa oferta. La gracia es un regalo, pero un regalo debe ser apropiado. Les conté la historia el otro día de un niño que
yo puse una barra de chocolate en el púlpito y dije, esta barra de chocolate es para el primer niño que la quiera agarrar. Y un niño de inmediato salió corriendo y agarró la barra y los otros niños se quedaron, ¿qué? Así es la salvación. La fe es el medio que usamos para agarrarnos de esa cuerda. Es nuestra respuesta a la oferta de Dios. La fe no es la base para una salvación por obras, porque un hombre que es salvado por medio de una cuerda y que es jalado a la orilla, nunca va a decir yo me salvé a mí mismo. Siempre va a decir el que estaba en la costa, que me tiró la cuerda, me salvó. Y curiosamente, en el punto de vista histórico, existió un grupo de obispos en Francia, contemporáneos a Agustín y a Pelagio, que promulgaron este tipo de postura. Esos obispos franceses expresaron que la gracia es una cooperación. Desafortunadamente, San Agustín los etiquetó como semipelagianos, y la realidad es que tanto eran semipelagianos como semiagustinos, estaban exactamente en la mitad del camino. Pero debido a esa etiqueta que San Agustín puso sobre ellos, de alguna forma fueron despreciados por el resto de la iglesia y acabaron perdidos en las páginas de la historia. Y San Agustín obviamente ganó el debate. Y para terminar les quiero decir cuál es mi entendimiento acerca del tema. Yo creo que la vida cristiana es una cooperación con la gracia de Dios. Dios no va a hacer nuestra parte y nosotros tampoco podemos hacer su parte. En el Evangelio, por un lado, Dios nos exige arrepentirnos y por otro lado, otros versos dicen que Dios concede el arrepentimiento. Y encontramos que es una mezcla. Algunos versículos enfatizan lo que Dios hace y otros versículos enfatizan lo que el hombre hace. Y los dos son ciertos. En Hebreos 4:11 hay un pasaje muy interesante y lo quiero leer porque es fundamental. Dice, procuremos, y en otras versiones dice, esforcémonos, pues, por entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el reposo y por qué tenemos que procurar entrar en él? El reposo al que hay que entrar es el reposo de dejar de tratar de ser suficientemente buenos. Y para llegar a ese estado tenemos que trabajar. El trabajo consiste en renovar nuestra mente, en renunciar a Satanás, en resistir la tentación, en clamar a Jesús cuando estamos siendo tentados, en estudiar nuestras Biblias, en ayunar, en orar, en dar, en servir. Estas cosas no nos ganan nada, pero es ese trabajo, ese procurar posicionarnos para estar cerca de Dios, de la misma forma en la que pudiéramos visualizar una piedra fría ubicada cerca de una chimenea. Ese trabajo es el que nos posiciona para que podamos sentir el poder de la verdad. Trabajamos para poner nuestros fríos y duros corazones delante del fuego de Dios para que nos derrita y nos transforme. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Sí, tu hombre espiritual está instantánea y plenamente renovado. Eso es la justificación, como vimos en la primera clase. Pero tus emociones y tu pensamiento no son renovadas instantáneamente. Es preciso deshacernos de las cosas viejas que pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? Bueno, en el pasado éramos incapaces de enfrentar el pecado.
vivíamos en oscuridad, estábamos destituidos de la gloria de Dios y no teníamos opción sino caer en el pecado. Pero ahora aún seguimos teniendo tentaciones, pero tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y lo hemos recibido en poder para que tengamos un nuevo destino en Él. Tener un nuevo destino glorioso en Dios no se refiere a recibir una nueva herencia o un nuevo nivel de prosperidad. Se refiere a la capacidad de resistir nuestros deseos pecaminosos y caminar en el poder de la gracia de Dios. Nuestros deseos pecaminosos no mueren, pero los podemos retar. No necesitamos ser vencidos por el mal. No necesitamos ceder a la adicción. No necesitamos caer en pecado, porque ya no estamos bajo el reino de ese pecado. Romanos 5 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia. Entonces no se trata de que morir al pecado significa que esté libre de esa lucha, sino se trata de que ahora vivo en un nuevo reino y tengo un nuevo rey. Y es por eso que más adelante dice, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque ahora tienes un nuevo rey. Nuestro cuerpo debe, por lo tanto, ser ofrecido al rey correcto. Al final, el ser humano es un esclavo. Es un esclavo ya sea de Satanás o de Jesús. Y dice, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad o armas de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No presentes tus miembros significa no manejes por ese lugar que te es tentación. Evita el tiempo y las circunstancias que te incitan a la lujuria. No compres cosas, no visites lugares, no le hables a cierta gente en formas que te vayan a poner en medio del fuego de la tentación, porque si lo haces, que no te sorprenda, que te quemes. Es decir, un creyente va a sentir tentación pecadora. Un creyente va a sentir el fuego de la tentación, pero es ahí en donde debe decidir negarse a sí mismo, porque ahora el poder para retar y vencer esas tentaciones está en nosotros, cosa que antes no era así. Es por eso que en Tito dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y piadosamente. Entonces, cuando la gracia de Dios se manifiesta para salvación, nos enseña cómo renunciar a la impiedad. En eso consiste la gracia de Dios. Nos da el poder para renunciar a la impiedad. Porque el cristianismo no consiste principalmente en una imitación de Cristo, sino en una residencia de Jesús. No consiste en rechinar nuestros dientes y resistir la tormenta, sino en darnos cuenta que tenemos una paz plena en Dios que ya mora en nosotros. En nosotros hoy mora el amor, la benevolencia, la paciencia, la fe, la mansedumbre y todos los demás aspectos del fruto del Espíritu, porque el Espíritu mora en mí. Y en mi espíritu, por la gracia de Dios, tengo todo lo que necesito para acceder a los recursos de Dios, para vencer la tentación en mi alma. Y la forma de acceder a esos recursos es hablándole al Espíritu, agradeciéndole al Espíritu de Dios por el don que te ha dado para vencer la tentación que te acecha.
El reto no consiste en rechinar los dientes y sobrevivir la tormenta de la tentación, sino en renovar nuestras mentes y resistir a Satanás. Y cuando lo hagas, te vas a dar cuenta que eres capaz de resistir el pecado. En el pasado, éramos impotentes e incapaces de leer la Biblia de una forma tal que nos moviera a obedecer a Dios. Podíamos entender ciertos datos, pero estábamos espiritualmente muertos. Éramos como un pordiosero que está debajo de un puente, que quizá tiene $1,000,000 en el banco, pero que no sabe cómo escribir un cheque. Ahora somos como ese pordiosero, pero sabemos escribir cheques. Y los creyentes pueden escribir esos cheques haciendo cosas tan sencillas para activar esa herencia en nuestras vidas y por lo tanto la riqueza de Jesucristo en nuestras vidas. Y la forma en la que lo hacemos es recibiendo el don de su justicia a través de estos métodos que les acabo de decir, hablando del Espíritu, resistiendo la tentación, declarando los dones del Espíritu. En consecuencia, en Tesalonicenses dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Por qué digo en consecuencia? Porque para que Dios nos considere dignos de su llamamiento hay que entender cuál es el llamamiento. El llamamiento de Jesús fue la cruz. Ese fue el precio que tuvo que pagar. Este pasaje nos llama a que el Señor nos considere la cruz como un precio justo para ser nuestro dueño a través de la gracia, dándonos el poder de caminar en el Espíritu. Es un regalo que se debe recibir y se recibe a través de un simple apropiarnos de ese don a través de la fe. Algunos lo hacen y otros no. Y es tan sencillo como eso. Aquí vamos a terminar esta sesión y en la tercera vamos a enfocarnos en entender la parte de la gracia gratuita o la gracia barata de Dios. Pero espero que estas tres analogías y estas tres formas de ver la gracia hayan aclarado por qué la gracia irresistible de Dios es una propuesta que no encontramos en nuestras Biblias. Que el Señor los bendiga.